Soy Aurora Sánchez Moy de la Falla San Vicente Marvá, del sector La Roqueta Rancapins. Tengo 23 años y soy estudiante del doble grado AD y Derecho. Bueno, creo que a cualquier valenciana le llenaría de orgullo poder representar una fiesta única en el mundo, que además es patrimonio inmaterial de la humanidad y que lleva a lo más alto lo que es la cultura valenciana, y creo que sería un orgullo para cualquier persona y para mí sobre todo. Para mí debe ser sobre todo fallera, con sentimiento, amante de la cultura valenciana, luego una persona perseverante en lo que hace, equilibrada, que sepa la importancia del cargo pero que no se deje llevar por la importancia del mismo. Lo primero es que el reglamento debería de incluir un artículo que permita ir modificando el reglamento conforme va avanzando la fiesta, que ahora a día de hoy no lo permite, y entonces para no tener que hacer un reglamento cada 20 años, o sea, un congreso cada 20 años. Y luego también creo que protegería mucho lo que es inherente a la fiesta, como empezando desde el monumento a la pólvora, a la música, a la indumentaria, que creo que a veces se nos va un poco el presupuesto en otras cosas y dejamos de lado lo que es la esencia de la fiesta. Me defino una persona con muchísimo carácter, bueno, muchísimo, tengo carácter, pero es verdad que eso me hace ser, porque soy muy defensora de mis ideales, lo que pienso lo defiendo a muerte. Luego también soy un poco desastrada, eso también es un defecto. Y nada, una persona también muy perseverante con lo que hace. Sí, el tercero de los Bridgerton, soy muy fan. Pues la verdad es que no tengo ninguno como tal. Creo que, por ejemplo, toda mujer que haya sabido ir más allá de sus barreras, solucionar sus problemas, creo que deberían de tener un reconocimiento. Igualmente, si te tengo que decir, como cualquier persona, en mi familia somos una familia muy valenciana y te podría decir María Consuelo Guerri, que es investigadora. También te podría decir Amparo Navarro Giner, que era maestra valenciana también. Y luego, a lo mejor como deportista, y por ponerte otro ejemplo, te diría Rafa Nadal, porque la psicología que aplica el deporte me parece, en plan, la psicología de poder seguir pese a estar perdiendo me parece increíble.